noches, queridas compañeras entrevistadas. Son las 6 de la noche. Vamos a empezar con nuestra entrevista. Tengo el gusto de presentar primero el tema el cual vamos a hablar, que es el derecho y la salud. Es un tema bastante complejo, pero creo que hemos escogido bastantes preguntas, las cuales nosotros vamos a poder dar a conocer mucho sobre este y su importancia de algunas. Bueno, presentando a nuestra entrevistada. Su nombre es Jacqueline Canales Rasuri, tiene 37 años de edad. Actualmente trabaja en laboratorios de Medifarma y es obstetra de profesión. Mis compañeras, integrantes de mi grupo, Soraya de Dios, Yasmín Nicole y Claudia Tamania del Águila. Listo. Vamos a comenzar ahora con las preguntas. La primera pregunta la voy a hacer yo. Doctora, buenas noches. Quien le habla, Francesco Estrada. ¿Cómo estás? Buenas noches, Francesco. Preferiría que me llames obstetra o Jackie nomás. Disculpe, obstetra. Bueno, listo, gracias. A ver, nuestra primera pregunta es, ¿considera usted que el gobierno se preocupa por el sistema de salud? ¿Y qué le falta mejorar a este para llegar a tener una calidad de atención buena? Ya, a ver, considero que en realidad sí se preocupa por el sistema de salud, pero no lo suficiente. Si es que lo medimos en un 100%, en realidad no se está preocupando al 100%. Ahora estamos observando enfrentándonos a una pandemia y nos damos cuenta de que estamos muy lejos de cómo debería ser la atención, más que todo en el Perú. Estábamos a un 30% de repente, para poder decir en una buena atención, y ahora estamos aumentando de a pocos, implementando los hospitales, los centros de salud, pero nos falta mucho, de verdad nos falta mucho como país. Sí. Ya, muchas gracias por su respuesta. Ahora le doy el pase a mi compañera Claudia, que le va a hacer la siguiente pregunta. Buenas noches, Jacqueline. Mi nombre es Claudia. La siguiente pregunta sería, un poco más para ahondar en el tema. Cuando hablamos de aseguramiento universal de salud, nos vamos a centrar específicamente en dos de los tipos de seguros que tenemos aquí en Perú. Estamos hablando del Seguro Integral de Salud, del SIS, y por otra parte de salud, ¿no? Sí. ¿Qué opina usted acerca del funcionamiento y el trato que nos brindan estos seguros? Respondiendo a tu pregunta, he tenido la oportunidad de elaborar en estos dos tipos de seguros que nos brinda nuestro país, ¿no? Como son el MINSA y el de salud. Son en realidad dos versiones muy distintas de atención a los pacientes. Dándonos cuenta de que, por ejemplo, en el MINSA, ¿cómo les puedo decir? Explicándolo de verdad con las mejores palabras, es una atención muy limitada, muy sesgada para los pacientes. Si nosotros preguntamos de 10 pacientes que son atendidos en el MINSA, ¿qué tal les ha ido en su consulta? Y si están satisfechos con la atención, creo que siendo muy buena, uno nos va a decir que les fue bien, pero la gente no sale satisfecha, las personas no salen satisfechas de la atención del MINSA. Ya con eso les doy así más o menos una visión de lo que es la atención en el MINSA. Nos falta mucho, como por ejemplo, tanto en la infraestructura de los hospitales y centros de salud, como también en las mismas farmacias que tienen estos centros de salud y hospitales del MINSA, que es el SIS, ¿no? Porque tienen limitaciones también. Toda persona que está asegurada por el SIS abarca ciertas enfermedades, algunas limitaciones, no abarca todo tipo de enfermedad, por ejemplo, o todas las atenciones. El paciente igual tiene que cancelar sus emergencias o algún tipo de tratamiento que tengan que administrar. Entonces el paciente basta con que ya gaste un sol más. Cuando se va a recibir atención, el paciente sale insatisfecho.
Ahora, hablando netamente del seguro de e-salud, se diferencia, ¿sí? Hay una mejor calidad de atención. Si bien es cierto la infraestructura es mejor, el equipamiento de e-salud es mucho mejor, bueno, ya que reciben otro tipo de ingresos, ¿no? Este tipo de seguro es mucho mejor, pero aún así falta. Nos falta brindar, llegar a brindar la calidad de atención al paciente asegurado por el e-salud. ¿Por qué? Porque la calidad de atención que me faltó responder a la pregunta de Francesco, ¿sí, Francesco? Me faltó Sí, responder esa parte para llegar a brindar esa calidad de atención. Yo creo que sería más en el contrato de personal de salud, porque si un profesional debería atender diario en una mañana 15 a 20 pacientes, está atendiendo 30 a 40 pacientes. Y de esa forma no se puede hacer una atención de calidad. ¿Ya? De esa forma. Entonces, sí hay diferencias entre el CIS y el salud, hay diferencias marcadas, pero aún así no cumplen ninguno de los dos con todos los requisitos que deberían tenerse en una atención para un paciente. Muchas gracias, Jacqueline. A continuación, le doy pase a mi compañera Nicole Medrano. Buenas noches, obstetra Jacqueline. ¿Cómo estás, Nicole? En esta oportunidad, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos actuar con un paciente problemático o grosero? Ya, a ver, he tenido pocas ocasiones con este tipo de pacientes, en realidad, en el tiempo que he trabajado en la parte asistencial. Debe ser también porque es la forma desde cómo uno le recibe al paciente, ¿no? Cómo actúa el paciente cuando llega, a partir de que llega la emergencia. En mi caso, como yo lo he atendido, te voy a hablar así de mi caso, como yo he atendido directamente preguntándole qué quisiera en qué quisiera que se le ayude primero cuando llega un paciente. ¿Qué le molesta? De frente le preguntaba, ¿qué le molesta? Entonces trataba de resolverle esas inquietudes, incomodidades que el paciente tenía en el momento y acomodarlo, recibirlo como que fuera un familiar para poder cambiar esa actitud que el paciente me traía negativa. Porque ya venían con esto de que el dolor y que uno le ponga la mala cara porque de repente llegaba a las 3 de la mañana para atenderlo. Imagínate, se venía ahí enojado, pues, ¿no? Venía enojado porque venía con el dolor y tú igual con una mala actitud de no querer atenderlo como personal de salud, peor sumaba a su enojo a este paciente. Entonces, ¿yo qué hacía? Lo recibía de la mejor manera. Señora, porque yo he tratado con mujeres por ser obstetra. Señora, ¿cómo está? Buenas noches, dígame cuál es su molestia, en qué le puedo ayudar. Pero ya se notaba la actitud de la persona que era conflictiva o agresiva. Sí, que lo que quiero es que me solucionen esto, me está doliendo y estoy ya viniendo cada rato y otra vez me regresan y otra vez estoy viniendo. Entonces, trataba de darle solución a su problema, hablándole claro, dándole comodidad, ¿no? Para que se calme un poco su malestar. De esa forma, trataba de hacerme un poco amiga de la paciente para que no se altere al conversar conmigo. Eso, creo yo que lo mejor que se podía hacer es la comunicación con ese paciente, es la comunicación, porque si uno responde también con una actitud negativa, el paciente va a explotar, ¿no? Este paciente agresivo va a explotar y va a ser peor, la atención no se va a dar de la mejor manera. Eso es lo que yo, así es como yo he actuado en algún momento, ¿no? Es lo que les puedo contar. Buenas noches, doctora obstetra. Jacqueline, quisiera hacer la última pregunta, que es ¿cómo podemos defender nuestros derechos? Yo creo que la forma en cómo podemos defender nuestros derechos es respetando primero, respetar a la persona, respetar a tu entorno y hacerte respetar, quererte tú mismo primero, ¿no? Y empezar a tener actitudes positivas para ti mismo y para tu entorno. Esa es la forma en cómo yo puedo decir, y siempre tener claro, ¿no? Hablar un mismo idioma, porque si ahorita vas a decir, no,
con una persona quizás, puesta que no quedó clara de repente. No, doctora, gracias. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo, por darse un momento para haber podido conversar con nosotros un poco acerca del tema. Ha estado bastante interesante. Y bueno, muchas gracias. De nada, chicos, cuando gusten y los felicito. Sigan adelante. Gracias. Ya. Muchas gracias. Gracias. Cuídense.